Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Ya, gracias. Bien, buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Habíamos quedado en el anterior punto en cómo deberíamos de elaborar nuestro diagrama ciclométrico, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver cómo es que vamos a proponer en realizar el diseño de nuestras columnas, ¿sí? Algunos conceptos seguiremos bien. Por ejemplo, tenemos en el punto 1.5, enfriamiento del agua. Enfriamiento de un líquido lo podríamos denominar, ¿sí? Pero como el agua es el que vamos a utilizar con bastante frecuencia, entonces es motivo por el cual se le ha puesto enfriamiento del agua, ¿sí? Enfriamiento de un líquido debería ser. Ahora, ¿qué formas tenemos nosotros de poder realizar el enfriamiento de un líquido? Seguramente uno puede ser el enfriamiento por conducción. Se va a ver una transferencia por conducción del líquido, ¿sí? Entonces, seguramente a través de las paredes del recipiente se va a ir transfiriendo calor. Un calor por conducción, ¿sí? Va a haber un calor por conducción. Obviamente, el recipiente debería estar cerrado, ¿no? Cerrado, completamente cerrado, y seguramente por las paredes va a existir una transferencia de calor. La transferencia de calor se va a realizar por conducción, ¿sí? Primer caso, para enfriar un líquido. Segundo caso, en el segundo caso se menciona una transferencia de calor por conducción y por convección, ¿sí? Vamos a hacer un calor por conducción y por convección o por transferencia de masa, ¿sí? Se supone que este recipiente está abierto a la atmósfera, ¿sí? Está abierto a la atmósfera. En el mismo yo tengo un líquido en el cual la temperatura del mismo, para que exista transferencia de calor, tiene que ser el que está dentro del recipiente, tendrá que ser mayor a la que tiene el ambiente, ¿sí? Entonces, si esto no existiera, obviamente no existiría transferencia de calor. Entonces, tiene que existir un gradiente de temperatura. Se supone que la temperatura al interior de mi recipiente tiene que estar a alta temperatura, entonces va a poder transferir. Aparte de que se va a transferir el calor por conducción, también va a haber una especie de transferencia de masa, ¿sí? Ese líquido seguramente se va a volver vapor, entonces va a transferirse al ambiente, ¿sí? Se va a transferir. Entonces va a haber transferencia de masa, se va a perder calor en forma de transferencia de masa, aparte de que hay un calor por conducción. Entonces ese sería el segundo caso, ¿sí? Nuevamente, tiene que existir obviamente un gradiente de temperatura para que aquello ocurra, ¿sí? En el otro caso, de igual manera, en el primero, en el calor por conducción, se supone que mi recipiente que está cerrado tiene que tener una temperatura superior a la que va a tener el medio ambiente, ¿sí? Tiene que tener una temperatura superior. Caso contrario, si fuera similar, no habría transferencia de calor, ¿sí? Si fuera similar, la temperatura de mi sistema con respecto al medio, no existiría transferencia de calor. Esto no estamos verificando, ¿sí? Esto no se va a dar, no va a existir transferencia de calor. Entonces, necesariamente deben ser diferentes. Entonces, se tiene que cumplir que la temperatura del recipiente, del líquido que está en el recipiente, tiene que ser mayor a la que está en el medio ambiente, ¿sí? Y por último, en el tercer caso tenemos la pérdida de calor por conducción y transferencia de masa en forma de calor por la presencia de un aire convectivo. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a realizar? Igual que en el anterior caso. En el anterior caso, seguramente debemos tener un calor, una transferencia de calor, transferencia de masa y calor de manera de convección natural. Naturalmente está saliendo, ¿sí? En el segundo caso. De manera natural está saliendo. En el tercer caso, lo que estamos haciendo es forzar, ¿sí? Estamos forzando, entonces yo voy a implementar un ventilador que voy a hacer que pueda hacer que se pueda separar por la presencia de este ventilador, ¿no? Entonces vamos a tener un calor por conducción, un calor por convección, ¿sí?
y se va obviamente transferir, se va a ver una transferencia de masa. Ese líquido se está volviendo vapor, ¿sí? Es caliente, está a una temperatura elevada. Igual que en el anterior caso, mi temperatura de mi sistema debe ser mayor a la que tiene el ambiente, ¿sí? La temperatura del sistema debe ser mayor a la que tiene el ambiente. Por eso es que estamos realizando ese proceso, ¿sí? Entonces, tenemos esas formas de poder enfriar, ¿sí? Ahora, uno de los métodos clásicos que se utiliza, inclusive ustedes lo pueden encontrar con bastante detalle en el Ocontojo, problemas de ingeniería química de Ocontojo, es el enfriamiento que se plantea en este último caso, ¿sí? Es el enfriamiento que se plantea en este caso. Entonces, va pasando por diferentes etapas, lo llamaremos así, ¿sí? Yo quiero enfriar entonces un determinado líquido, voy a hacer que pase por uno, va a pasar al otro, va a pasar al otro. Entonces, este es un sistema de enfriamiento tipo escalonado. Entonces, voy a hacer que pase por diferentes etapas, ¿sí? Y seguramente al final va a llegar con una determinada temperatura. Estoy enfriando, ¿sí? Se supone que el líquido que está ingresando está a una determinada temperatura, pero cuando ya llegue a estar en la base inferior, va a tener otra temperatura, ¿sí? Temperatura 2 lo llamaremos. Se supone que en este proceso lo que estoy haciendo es enfriar. Mi temperatura que está ingresando inicialmente por la parte superior debe estar a mayor, tendrá un valor mayor con respecto a la que está saliendo, ¿sí? Entonces voy enfriando. Seguramente ese diseño, como nuevamente les comento, se hace bastante énfasis en lo que es Ocontojo, ¿sí? Cuando se tiene que enfriar. Bien, ahora vamos a ver cómo es que vamos a diseñar nosotros una columna de enfriamiento. Sí, tenemos todos esos casos que se presentan y seguramente muchos de ellos ustedes han analizado en operaciones 2, transferencia de calor, ¿sí? Han analizado. Entonces, ahora nosotros veremos cómo es que vamos a realizar nuestro diseño de una columna de enfriamiento, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que vamos a realizar para diseñar nuestra columna de enfriamiento, ¿sí? Para nuestra columna de enfriamiento vamos a tomar 3 casos nosotros, ¿ya? El primero es una columna de enfriamiento por tiro natural, ¿sí? Tiro natural. La segunda es una columna de enfriamiento por tiro forzado. Y la tercera debe ser una columna de enfriamiento por tiro inducido. Entonces yo tengo esos 3 tipos de mecanismos para poder diseñar mi columna, ¿sí? Tiro natural, tiro forzado y tiro inducido. Entonces vamos a tomar una de las referencias para realizar nuestro diseño de nuestra columna. Entonces estamos viendo ahora 1.6 columnas de enfriamiento, ¿sí? Entonces, mi columna de enfriamiento yo lo puedo realizar por 3 mecanismos, por tiro natural, por tiro forzado o por tiro inducido, ¿sí? Tiro natural, tiro forzado o tiro inducido. En la columna por tiro natural, ¿qué es lo que interviene? Lo que interviene seguramente es mi variación de densidad, ¿sí? Mi variación de densidad. O tiene que estar inmerso mi temperatura y la densidad, ¿sí? Esos 2 parámetros yo voy a tomar como referencia cuando vaya a realizar el diseño de mi columna de enfriamiento, ¿sí? Entonces, en esta mi columna natural, en esta mi columna de tiro natural, ¿cómo es que va a funcionar? Se supone que en esta columna lo que tengo es lo siguiente. La temperatura 1 siempre va a tener un valor más alto que la temperatura 2, ¿sí? Va a tener la temperatura 1 con respecto a la temperatura 2 va a ser mayor. La temperatura para un vapor o gas en relación a la densidad, ¿cómo es? ¿Qué relación existe? ¿Es directamente proporcional, inversamente proporcional o no tiene ningún efecto? La relación debe ser directamente proporcional, ¿no? Mayor temperatura, mayor densidad. Menor temperatura, menor densidad. Entonces la relación debe ser
directamente proporcional, ¿sí? A mayor temperatura, o es al revés. ¿Cómo es la relación? Entonces, si es que yo no recuerdo cuál es la relación, voy a recurrir siempre pues a los conceptos que tenemos desde el básico, ¿sí? No se olviden que habíamos indicado cómo es que vamos a realizar. Entonces, yo indico, puedo utilizar esta ecuación. Digo, P por B es igual a masa, peso molecular, RT, ¿sí? Para un vapor o para un gas. Entonces, yo veo, aquí es igual. Aquí es igual esta expresión. Ahí está mi temperatura, ahí está mi expresión. Presión va a ser entonces igual. Masa sobre volumen es densidad. Densidad. Peso molecular por R y por T. Entonces, si yo tengo esta expresión, ¿cuál sería mi conclusión? ¿Qué conclusión existe entre la temperatura y la densidad? Entonces, yo indico esta densidad aquí que está multiplicando con la temperatura, al otro lado que pase a dividir. Entonces voy a tener RT sobre el peso molecular. ¿Sí? RT sobre el peso molecular. Para un vapor o para un gas. ¿Cómo está dada mi expresión? Entonces, aquí está la temperatura, aquí está la densidad. Entonces, la temperatura debe ser inversamente proporcional a la densidad, ¿sí? Entonces, la temperatura es inversamente proporcional a la densidad. Entonces, la temperatura es inversamente proporcional a la densidad. Eso es lo que me indica, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa si es inversamente proporcional? Me indica que si aumentamos la temperatura, disminuye la densidad. Si disminuye la temperatura, aumenta la densidad. Eso implica que sea directamente, inversamente proporcional, ¿sí? A mayor temperatura, menor densidad, a menor temperatura, mayor densidad. Entonces, el caso del tiro natural, yo voy a tomar en consideración esa situación, ¿sí? A menor temperatura, mayor densidad, ¿sí? A menor temperatura, mayor densidad. O a mayor temperatura, menor densidad. Entonces, ese parámetro nosotros vamos a tomar como referencia para hacer el análisis de nuestra columna de enfriamiento, ¿sí? Por tiro natural. Entonces, yo estoy tomando en consideración esa situación, ¿sí? La temperatura en relación a la densidad debe ser inversamente proporcional, ¿sí? La temperatura debe ser inversamente proporcional. ¿Esto para qué? ¿Para un gas o para un vapor? ¿Sí? Para un gas o para un vapor. Eso debe de cumplirse seguramente, ¿ya? Para el caso número 1, tiro natural. Ahora, para el segundo caso, por tiro forzado. Por tiro forzado. Seguramente en un tiro forzado, yo voy a hacer que intervengan otros parámetros. Como su nombre lo indica, vamos a forzar, ¿sí? Vamos a forzar el mismo. Entonces, igual, en la parte superior yo tengo una temperatura, en la parte inferior vamos a tener otra temperatura. Entonces, la temperatura 1 siempre va a tener un valor mayor a la temperatura 2, ¿sí? Temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Ahora, en este caso, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es forzar. Yo voy a forzar. Ya no estoy utilizando, como en el caso anterior, un gradiente de temperaturas o un gradiente de densidades. Voy a utilizar en este caso un sistema para que pueda forzar a la salida, ¿sí? Por la parte inferior seguramente va a ingresar el aire frío, por la parte superior va a salir el aire caliente. Entonces yo voy a forzar, voy a hacer que se pueda forzar este sistema, ¿sí? Vamos a forzar. En el anterior caso hemos utilizado un gradiente de temperatura o un gradiente de densidad. En este caso no. Lo que estamos haciendo es forzar. Entonces yo estoy forzando a través de este dispositivo para que pueda circular en un determinado sentido el fluido compresible, ¿sí? Entonces, mi segundo mecanismo sería por
tiro forzado, ¿sí? Yo voy a forzar de alguna manera en mi columna a que pueda salir del mismo, ¿sí? Pueda salir del mismo. Ahora, en el tercer caso tenemos uno por tiro inducido, ¿sí? Un tiro inducido. Entonces, en este otro caso, igual que en el caso anterior, yo voy a inducir a que salga por la parte superior, ¿sí? Voy a hacer que salga. Entonces, tenemos el mismo parámetro de referencia. T1 es mayor a T2, ¿sí? T1 es mayor a T2. Entonces, yo voy a inducir, ¿sí? Voy a inducir. Seguramente que voy a tener una especie de extractor. Este dispositivo debe ser un extractor. Entonces, yo voy a inducir a que pueda salir de la parte inferior a la parte superior, ¿sí? De la parte inferior a la parte superior voy a inducir para que salga ese fluido compresible. Mi objetivo es enfriar. No se olviden que tenemos que enfriar, ¿sí? Entonces, voy a hacer que salga de la parte inferior a la parte superior, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a diseñar una columna de enfriamiento, yo puedo utilizar cualquiera de esos tres. Tiro natural, tiro inducido o tiro forzado. Tiro natural, tiro forzado, tiro inducido, ¿sí? Entonces, cualquiera de los tres voy a utilizar. Ahora, vayamos a ver entonces cómo es que vamos a nosotros tratar el diseño de una columna, ¿sí? Ya tenemos los mecanismos, por uno de esos tres mecanismos podemos realizar. Entonces, yo tengo mi columna de enfriamiento, ¿sí? Este es mi símbolo para mi columna de enfriamiento, ¿sí? Este es mi símbolo para mi columna de enfriamiento. La pregunta que siempre les hago a los jóvenes en clases es la siguiente, ¿sí? La pregunta que siempre les hago. Se supone que yo represento de esta manera y ustedes también han debido ver eso en operaciones 3, ¿sí? Agarramos, colocamos de esta manera y digo, esta es una columna con un determinado empaque, ¿sí? Una columna empacada. ¿Está bien? Yo represento de esa manera. Pero si yo puedo representar de esa manera, ¿por qué no digo también, esta es una columna empacada? ¿Qué diferencia habrá entre la primera y la segunda? O ambas son válidas. ¿O qué significa la primera? ¿Qué significa la segunda? Operaciones 3 también. A ver, la pregunta a todos los que están en la clase. Por 2 puntos. Al punto, sin hacer mucho énfasis, ¿no ve? ¿Por qué utilizo? En operaciones 3 también han debido utilizar cuando han hecho diseño de sus columnas, ¿no ve? Han diseñado una columna de absorción, una columna de destilación con un determinado relleno. Ambos casos me sirven para representar una columna de relleno. La pregunta es, entre el caso 1 y el caso 2, ¿qué diferencia existe? Para contestar, van a levantar la mano, ¿no? A ver, joven Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas Si no me tardes, joven. equivoco, el primero es a contracorriente y el otro es a flujo directo. No, no es la respuesta correcta, pero está bien. O sea, vamos a ver también en contracorriente, todo eso. Por si acaso, no estoy colocando las direcciones de los flujos, ¿no ve? Simplemente la representación como ven. O sea, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esta primera columna y esta otra segunda columna? Ya, ¿alguien más? Por si acaso, no estamos hablando de los flujos después yo los voy a indicar, ¿no ve? La representación de la columna como está. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el primero y el segundo? ¿O qué significa la primera y qué significa la segunda? Operaciones 3 también han debido hacer eso, ¿no? Porque se supone que en operaciones 3 también han hecho el respectivo diseño de sus columnas.
destilación con relleno, absorción también con relleno. ¿Qué más? Una columna de extracción también, ¿no ve? Una columna de extracción, sólido líquido. También debe tener como relleno. Una columna por percolación puede ser, ¿no? Diferencias. ¿Alguna respuesta? Porque esa columna vamos a utilizar para nuestro capítulo, ¿sí? Bien, la diferencia entre una y otra columna radica en que la primera, por ejemplo, yo represento una columna que va a tener un determinado relleno, pero que tiene que tener un porcentaje en demasía, ¿sí? Se supone que nosotros, cuando vayamos a realizar nuestra columna de enfriamiento, nosotros vamos a encontrar una altura, ¿sí? Una altura del relleno que va a tener. Vamos a encontrar una altura, ¿sí? Entonces nosotros indicaremos mi altura de mi columna, que va a tener un determinado relleno, por ejemplo, va a ser de 3 metros, ¿sí? Entonces, ¿quién nos los va a construir esta columna? Seguramente va a ser algún mecánico. Entonces, un mecánico va a decir, bueno, ¿de cuánto quiere su columna? De 3 metros de alto. Perfecto. Entonces, el dato que nosotros le demos, así nos va a presentar, ¿sí? ¿Eso será lo correcto? Seguramente que no, ¿sí? Entonces, yo tengo que establecer un porcentaje en demasía, un 15 a 20% o un 10 o un 15% tengo que establecer, ¿sí? No puedo dar el valor que hemos encontrado en nuestro análisis, ¿sí? Entonces, motivo por el cual yo tendré que sobredimensionar esta mi columna. La altura que me ha dado para mi columna va a ser, por ejemplo, de 3 metros o 2,50, no sé, un valor determinado. Pero de esa altura no puede ser la altura total, o sea, la altura final. No, tenemos que darle un porcentaje de incremento, ¿sí? Eso representa esta mi columna. Entonces yo le estoy dando un determinado porcentaje. Por ejemplo, digo, esa mi columna tiene 3 metros, pero que tenga un porcentaje de incremento del 10%. O sea, ha de subir algo más, ¿sí? Ya no va a ser 3 metros, será, digamos, 3,20, 3,10, no sé, depende del porcentaje de incremento. Entonces, voy a tomar. ¿Y esto para qué? Porque se supone que esta altura que nosotros vamos a encontrar es el relleno que va a estar disperso en toda la columna. Entonces, yo lo voy a hacer de manera exacta, dónde se va a producir la inundación o cómo es que voy a proceder a realizar el ingreso de líquido, todas esas cosas yo tengo que planificar, ¿sí? No le puedo dar este dato así, a secas, al que va a construir la columna, no, me lo va a hacer como yo le indico. Entonces, todos esos parámetros nosotros tenemos que ver qué porcentaje de inundación va a tener, cuánto tiene qué cantidad va a ingresar, cómo va a ser, todas aquellas cosas yo tengo que proporcionarle, ¿sí? Entonces, cuando se representa una columna, lo tenemos que hacer de esa manera, ¿sí? Lo tenemos que hacer de esta manera. Eso indica de que va a tener mi columna un determinado incremento, ¿sí? Vamos a sobredimensionar nuestra columna para que tenga un porcentaje determinado. De esta manera también se puede representar. Eso significa que no va a tener nada. Directamente es el relleno que estoy tomando en consideración, ¿sí? Si mi relleno tiene 3 metros, eso es lo único. Me indica mi relleno 2 metros, eso debe ser lo que indica, ¿sí? En este otro caso no. Lo que estoy mencionando es qué porcentaje tiene que tener, qué porcentaje de incremento va a tener o estoy sobredimensionando, ¿sí? Cuando se hace el diseño de una columna de enfriamiento o cualquier otra columna, se tiene que sobredimensionarse con un determinado porcentaje. Entonces, recién se procede a construir. Si no, estaríamos en problemas y eso sería muy complicado, ¿no? No después de que han construido le voy a adicionar una pequeña parte. Eso es costoso y ya no es nada factible, ¿no? Entonces es preferible darle siempre un porcentaje de incremento.
Esa representación gráfica que tiene uno se refiere a eso, ¿sí? A un porcentaje que tengo que incrementar o tengo que sobredimensionar en un determinado porcentaje para que pueda operar de manera adecuada mi columna, ¿sí? El otro me indicará que tengo que tener esa altura exactamente, ¿sí? La altura exactamente que va a tener. El otro es con un sobredimensionamiento, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar una columna, siempre tienen que tomar en cuenta ese porcentaje de incremento, en cuánto están sobredimensionando, un 5, 10%, 15%, etcétera. Por lo general, siempre se sobredimensiona entre un 10 a un 20%, ¿ya? Se sobredimensiona. Y va a depender, obviamente, de otras características más. Bien, entonces tenemos esa referencia que seguramente nos va a ayudar bastante. Ahora, en mi columna de enfriamiento, yo voy a utilizar, por ejemplo, para el líquido, determinados parámetros. Ya tenemos nuestra columna de enfriamiento, ya. El hecho de que tenga esa X marcada en el interior del mismo significa que va a tener un relleno determinado, ¿sí? Entonces, el relleno yo puedo colocar. Ustedes tienen ya conocimiento de los diferentes tipos de rellenos que se tienen, ¿sí? Anillos Rashing, monturas Bern, esferas, pueden ser de un solo tamaño, etcétera. Diferentes tipos de rellenos ustedes conocen, han de utilizar también en destilación, ¿sí? Y en absorción de gases posiblemente. Pregunta con respecto al relleno que yo voy a utilizar. ¿Qué características se mantienen constantes en un relleno? ¿Qué tengo que mantener constante en un relleno al hacer mi diseño? ¿Qué tengo que mantener constante? Seguramente hay dos parámetros que se tiene que mantener constante en una columna con relleno, ¿sí? Si esos dos parámetros varían, no me sirve, ¿sí? No tienen que variar, tienen que mantenerse constantes. ¿Cuáles son esos dos parámetros? ¿Cuáles son? Igual que el anterior caso, por 2 puntos. Señorita Cortés. Inge, la superficie específica y la porosidad. Superficie específica y porosidad, o también conocida como fracción de vacío, ¿no ve? Sí. Fracción de vacío, porosidad y superficie específica, ¿ya? Un momentito, le voy a tomar su nombre, ¿ya? Estamos en preguntas de repaso. Corteza pasa, ¿no? Sí. Ya. Entonces, dos parámetros, ya, gracias señorita. Dos parámetros no tienen que variar en una columna de relleno, ¿sí? Dos parámetros no tienen que variar en una columna de relleno, como son la superficie específica y la porosidad o fracción de vacío. No tienen que variar. Si estos dos varían, ya no me sirve ese relleno, ¿sí? No voy a poder realizar el respectivo diseño. Entonces, estos dos parámetros no tienen que variar. Estos dos parámetros, como son la superficie específica y la porosidad o fracción de vacío, tiene que mantenerse constante, ¿sí? Y para el relleno cualquiera que voy a utilizar, seguramente esos dos datos yo los voy a tener, ¿sí? Voy a tener para mis anillos Rashing, voy a tener para mis monturas Bern, voy a tener para cualquier otro tipo de relleno, voy a tener, ¿sí? Voy a tener esos parámetros, esos datos. Entonces, estos dos parámetros, como son la superficie específica y la fracción de vacío o la porosidad, tienen que mantenerse constantes, ¿sí? No tienen que variar. Bien, entonces estamos repasando lo que ustedes ya han visto anteriormente en operaciones 3 con respecto al relleno, ¿no? ¿Qué características vamos a utilizar? ¿Cómo es que vamos a realizar todo aquello? No se olviden que lo que estamos avanzando en el transcurso del día miércoles y hoy viernes es nuestro cuestionario para el siguiente miércoles, ¿sí? Y tal vez posiblemente vamos a llegar a hacer, no sé, unos 5, 6, 7 cuestionarios, ¿sí? Entonces ya ustedes ya van a tener sus notas, entonces los porcentajes restantes de nota que quede puede ser algún problema, ¿sí? En este momento casi todos están participando, bueno, todos los que comúnmente asisten, ¿no? Bien,
Entonces tenemos con respecto a nuestro relleno, esos dos parámetros, recordando también lo que han visto en operaciones 3. Ahora, para una columna de enfriamiento, ¿qué parámetros vamos a determinar? Para una columna de enfriamiento vamos a determinar los siguientes parámetros, ¿sí? Para el líquido, obviamente tenemos el líquido al ingreso, el líquido al ingreso, el líquido a la salida, al ingreso de la columna y a la salida de la columna, ¿sí? El líquido al ingreso de la columna, a la salida de la columna, por un lado. Por el otro lado, voy a tener el inerte, el fluido compresible. Entonces, inerte a la entrada, inerte a la salida, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a establecer. De acuerdo a este diagrama que tengo, seguramente la misma está en contracorriente, ¿sí? Está en contracorriente. Si se fijan bien, la entrada del líquido es por la parte superior, ¿sí? Y la entrada del compresible o del inerte es por la parte inferior. Entonces está en contracorriente. Por encima está ingresando el líquido, por debajo está ingresando el gas. Entonces va a haber en contracorriente, seguramente va a estar en contracorriente, ¿ya? Ingresa por la parte superior el líquido, sale por la parte inferior el líquido. Ingresa por la parte inferior el gas, sale por la parte superior el gas. Entonces, estamos estableciendo, ¿sí? El mejor arreglo que se tiene para una columna de enfriamiento es esta que se plantea en contracorriente, ¿sí? En contracorriente. Entonces, por un lado ingresa el líquido, por el lado contrario ingresa el gas, ¿sí? Bien, entonces estamos estableciendo las direcciones. Mi columna de enfriamiento está en contracorriente. Ahora, ¿qué parámetros voy a utilizar? Para el líquido, ¿sí? Para el líquido. Para el líquido, ¿qué parámetros voy a utilizar? Para el líquido voy a utilizar mi temperatura del líquido que tiene a la entrada, TL1. Posteriormente, cantidad de líquido que está ingresando, o flujo de líquido que va a ingresar, L1. Y cantidad de energía que tiene el líquido a la entrada, HL1, lo llamaré ya. HL1, cantidad de energía que tiene el líquido a la entrada, cantidad de líquido que tiene, cantidad de energía que tiene el líquido a la entrada. Entonces, TL1, temperatura del líquido a la entrada, L1, flujo de líquido a la entrada, y HL1, cantidad de energía que tiene el líquido a la entrada. Estos tres parámetros voy a utilizar para el líquido a la entrada. A la salida, voy a repetir los mismos tres para el líquido, ¿ya? Entonces será TL2, L2 y HL2. Igual que en el anterior caso. Temperatura del líquido a la salida de la columna, flujo de líquido a la salida de la columna y cantidad de energía que tiene el líquido a la salida. Esos tres parámetros yo voy a utilizar para mi líquido, ¿sí? Para mi líquido. Entonces, en función de esos tres parámetros, para el líquido yo tengo que hacer mis respectivos balances, ¿sí? Así como hemos establecido entonces para el líquido, ahora vamos a establecer para el gas o para el inerte, ¿sí? Vamos a establecer. Entonces, para el inerte, ¿qué voy a tener yo? Para el inerte, como indica aquí, voy a tener mi humedad a la entrada, Y1, humedad absoluta a la entrada, la temperatura que tiene el inerte a la entrada, TG1, la cantidad de energía que tiene en forma de energía específica, ¿no? HG1 a la entrada. Un GS, GS lo llamaré, GS es el flujo del inerte, ¿sí? Flujo del inerte. En base, flujo del inerte lo llamaremos, ¿ya? Flujo del inerte. Y voy a tener el flujo 1. Flujo del inerte como gas seco, GS, flujo G1, flujo del inerte como gas húmedo, ¿sí? GS, flujo del inerte como gas seco, G1, flujo del inerte como gas húmedo. Entonces, GS va a ser como gas seco,
G1 va a ser como gas húmedo, ¿sí? Entonces, eso para la entrada del inerte, ¿ya? Del fluido inerte. Entonces, esos 5 parámetros voy a tomar para el fluido compresible. A la salida, lo propio, ¿sí? A la salida, lo propio. Entonces, a la salida, ¿qué voy a tener? Voy a tener Y2, temperatura del gas 2, HG2, GS y G2, ¿sí? G2. Ahora, en este caso, por ejemplo, el GS, el flujo de el inerte como gas seco, no varía, ¿sí? El flujo GS no varía. Este GS no varía ni a la entrada ni a la salida, ¿sí? El valor que tenga a la entrada va a tener el mismo a la salida. ¿Qué va a variar? El flujo como húmedo, ese sí va a variar, ¿sí? Porque es como mezcla húmeda. Entonces, G1 va a ser diferente de G2, pero GS a la entrada es igual a GS a la salida para el fluido compresible, ¿sí? El flujo de entrada es igual al flujo de salida para el GS, ¿sí? Entonces, son esos parámetros los que vamos a utilizar nosotros para hacer nuestro balance, ¿sí? Para el fluido compresible voy a utilizar esos 5 términos y para el líquido voy a utilizar esos 3, ¿sí? Temperatura, flujo y cantidad de energía. Para el fluido compresible, humedad, temperatura, cantidad de energía, flujo como seco, flujo como húmedo. GS es el flujo como seco, ¿ya? GS. Y G1, G2 es el flujo como húmedo, ¿sí? Esos son los términos que vamos a utilizar para hacer nuestro balance, ¿sí? Para hacer nuestro balance. Y obviamente, la temperatura del líquido al ingresar siempre va a ser mayor a la que va a salir. Por eso es que estamos nosotros queriendo enfriar ese líquido, ¿sí? La temperatura del líquido a la entrada va a ser mayor con respecto a la salida, ¿sí? Temperatura del líquido a la entrada va a ser mayor con respecto a la salida. En todos los casos estoy utilizando temperaturas relativas y así lo vamos a hacer, ¿ya? Se supone que nosotros, cuando utilizamos una T minúscula, debe ser temperatura relativa. Si utilizamos una T mayúscula, debe ser temperatura absoluta. La misma nomenclatura voy a utilizar aquí, ¿sí? Si es T minúscula, es temperatura relativa, T mayúscula, temperatura absoluta. Y para el tiempo yo voy a utilizar tita, ¿sí? Para el tiempo. Todo lo que denote tiempo, yo voy a utilizar tita. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta?